Shalom, Boker Tov, muy bendecido día, mis amados hermanos y hermanas de la Kehilá de Yehoshua. Bendiciones abundantes para todos y cada uno de vosotros hoy en esta hermosa mañana que el Eterno nos concede la vida y la oportunidad dentro de su misericordia que Él renova cada mañana de podernos conectar, de poder sintonizar Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Aleluya, bendecimos a nuestro abacados por ello. Bien, mis hermanos, quien les habla es su José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, en el Estado de México, transmitiendo desde cabina en vivo para Radio Shalom, desde Congregación Bethesda, desde esta casa de misericordia para la gloria y honra de nuestro abacados, Bemelech Yehoshua HaMashiach. Y quiero darte la bienvenida hoy a este tu programa de radio, Encontrando al Mesías en la Torah. Y como estamos trabajando en estos últimos días y en estas últimas semanas, estamos viendo esa prueba en el desierto, en el Bamidbar del pueblo de Israel, ese tiempo de formación y gestación del pueblo de Israel. Y estamos en el tema o bajo el tema Masei de la Lashon Kadosh. En nuestro idioma transliterado significa jornadas. También podemos encontrar similitud en significado a etapas, salida, viajes, marcha, estaciones o estación, o punto de partida o punto de llegada. Masei. Pero lo estamos enfocando al primer término, a jornadas, a las jornadas que el bendito pueblo de Israel durante su viaje en el Bamidbar estuvieron pasando, viviendo cada una de sus jornadas y como el Eterno viviendo con ellos cada uno de sus procesos. Bendito sea nuestro abacados. Como base en la bendita Torah estamos en Bamidbar, Sefer de Bamidbar, libro de Números, capítulo 33, verso 1. Así fue traducido Bamidbar. Pero Bamidbar significa literalmente en el desierto. Ya en la Septuaginta pues se le puso números por la cantidad de numerología que podemos encontrar al principio del libro. Pero ahí en el capítulo 33, vamos rápidamente para allá, capítulo 33 del libro de los números del Sefer de Bamidbar en el desierto, nos dice de esta manera, ¿ya lo tiene? Mire lo que dice la bendita Torah, la leemos Beshem de Yehoshua HaMashiach. Estas son las etapas en el viaje de los Benei Israel, de los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Misraim, de Egipto, divididos en grupos bajo el liderazgo de Moshe y de Aharón. De estos dos hermanos que el Eterno utilizó para salvar, rescatar, liberar a su pueblo. Salieron bajo el liderazgo de Moshe Rabenu, así lo conocemos en la raíz hebrea de nuestra emuná, que significa Moisés, nuestro maestro. Nos ha dejado enseñanza, pero la gloria y honra solamente a nuestro abacadosh. Jehová Sebaot Beshem de Yehoshua HaMashiach, Moshe Rabenu, Moisés, nuestro maestro en la Torah, nos dejó dicho que el Eterno levantaría profeta del medio de su pueblo, y tal y como se escuchaba a Moshe, tendríamos que estar atentos a la voz del Mashiach. Amén. Y bueno, puso como su segundo a su hermano Aharón, su vocero, ya que tenía un poco de problemas para expresarse Moshe por un incidente que tuvo de pequeño. Eso lo encontramos en el libro de Yaser. Y hablando del libro de Yaser, quiero invitarte ahí al libro de Yaser. Es uno de los libros que están considerados como deuterocanónicos o apócrifos que les hacen llamar, pero en realidad sabemos que su significado de apócrifo es para los escogidos, reservado para los escogidos. Quiero invitarte al capítulo 81 del libro de Yaser. Mientras lo encuentras, el libro de Yaser, capítulo 81, nos regresamos al verso que leímos de Bamidbar, Números, capítulo 33, verso 1, que nos dice, estas son las jornadas, las etapas en el viaje de los hijos de Israel,
cuando salieron de la tierra de Misraim, divididos en grupos. Nos explican los sabios de Torá que cuando se refiere a divididos en grupos, salieron en orden, salieron, bendito sea el Eterno, tribu por tribu, porque sabemos que tenemos un Elohim de orden. Y lo seguiremos viendo durante el libro que estaremos estudiando cada jornada. Nos estaremos dando cuenta que efectivamente así es y así siguió siendo. El Eterno siguió formando a su pueblo, tribu por tribu, delegando responsabilidad tribu por tribu, para gloria y honra de nuestro Abacados, Jehová Sebaot. Bien, ya tiene el libro de Yacer ahí como bien hablamos. Chéquele, vaya para allá. Libro de Yacer, capítulo 81. Vamos para allá. Como título tiene que los nobles de Misraim, los egipcios, trataron de nuevo de esclavizar al pueblo hebreo. Intentaron hacerlo. Y esto lo vemos en todo el capítulo. Pero vamos al versículo 1 del capítulo 81 del libro de Yacer. Cuando nos habla y nos explica de esta manera que todos los Bene Israel, los hijos de Israel, viajaron de Ramesés a Sucot, que eran cerca de 600,000 hombres de a pie, aparte los pequeños, las esposas de cada uno de ellos, y que también salió, una multitud mixta que salió con ellos de otras naciones, como bien recordamos. Era una gran metrópoli, era una primera potencia, como podemos entenderlo en este tiempo. Pudiéramos catalogarlo así, una primera potencia mundial, lo que es Misraim, Egipto. Y había gente de todos lados, mayormente en el tiempo de la hambruna se recolectó mucha gente ahí de diferentes naciones. Y muchos de ellos salieron junto con el pueblo de Israel, compartiendo parte de su fe, buscando la libertad de la esclavitud. ¿Les suena parecido? Siempre podemos ver que hay potencias mundiales, hablando de naciones, que reciben gente extranjera, gente de otros países, y por falta de documentos, por falta de preparación, por muchas situaciones, son contratados a bajo precio, la jornada laboral, y muy amplias jornadas, muy extensas, de manera que podemos ver algo similar a la esclavitud en los tiempos que estamos leyendo en Misraim. Entonces nos dice el libro de Yacer que los hijos de Israel viajaron de Ramesés a Sucot, cerca de 600,000 hombres de a pie, los pequeños, las esposas, y una gran multitud que salió con ellos, al igual que los rebaños de las ovejas y las manadas y mucho ganado. Nos dice que la estadía de los hijos de Israel en lo que fue en la tierra de Egipto, de Misraim, fue un total de 210 años. Y al final de esos 210 años, Jehová sacó a los Bene Israel, a los hijos de Israel, de Misraim, de Egipto, y los sacó con mano poderosa, con prodigios, milagros y maravillas. Y estamos hablando de las 10 plagas que azotaron Misraim, esta gran metrópoli, esta primera potencia mundial. Ciertamente nos dicen los sabios de Torá que los 400 años que el Eterno habló con Abraham Avino, con el padre de multitudes, el padre de la fe, comenzaron desde ese mismo tiempo y se culminaron con los 210 años que estuvo el pueblo de Israel en Misraim. Así, los hijos de Israel viajaron de Misraim y de Gosen, la ciudad donde ellos estaban, y de Ramesés, y acamparon en Sucot. Esto sucedió el día 15 del primer mes. El día 15 del primer mes. Como bien sabemos en Shemot, Éxodo, capítulo 12, el Eterno le dice a los Bene Israel: este será el primero de los meses para vosotros. Este será el primero de los meses para vosotros. ¿Qué les estaba dando? El principio de año y el principio de mes y el principio
de la semana. Primer día de la semana, primer día del mes, primer día del año. ¿Cuándo? En Abib. Ellos salieron el día 15 del primer mes. Estamos hablando que fue al otro día o en el diurno después de la festividad de Pesaj, que es el día 14 del mes de Abib. Hay quien dice que el calendario fue establecido en ese tiempo para el pueblo de Israel, pero cuando estudiamos la bendita Torá nos damos cuenta que este calendario fue dado por el Eterno a Enoc séptimo desde Adán, y es un calendario que siempre ha ido observando y cumpliendo el Eterno, y que aquí, cuando el pueblo de Israel estaba por salir de la esclavitud, nuevamente les reinstituye ese calendario, nuevamente corrige, nuevamente lo establece. No es que ahí lo haya inventado o ahí haya iniciado, ¿no? Este calendario es el calendario sacerdotal perpetuo del Eterno que fue dado a Enoc séptimo desde Adán. Entonces el día 15 del mes primero salieron de Misraim, de Gosen y de Ramesés. ¿Quiénes salieron? Los Bené Israel, los hijos de Israel, el pueblo de Israel, mientras los egipcios estaban sepultando a sus primogénitos, que bueno, sabemos y lo vamos a ver más adelante, que el eterno Jehová Sebaot había golpeado ¿con qué? Con la 10ª plaga. Entonces todos los de Egipto estaban sepultando a sus muertos, y el sepultar a sus muertos les llevó 3 días. Nos dice el libro de Yacer que del día 15 al día 18, los de Misraim, los de Egipto, estuvieron en esa ardua jornada de sepultar a sus muertos conforme a sus tradiciones, conforme a sus costumbres, conforme a sus ritos. Eso es lo que encontramos en el libro de Yacer con respecto a este tema de la estación de Ramesés, de donde salieron o donde comenzó para llegar a Sucot, y eso lo iremos desarrollando día con día, paso a paso, con el favor del Eterno. Así que si nos entretenemos un poco en esto, no se preocupe, no se altere, no se estrese, es parte de ir estudiando un poquito aquí, un poquito allá, e ir extrayendo las perlas de los diferentes libros. Obviamente como base es la bendita Torá, esa es nuestra base central, medular, y obviamente enriquecemos la enseñanza con el libro de Yacer, el libro de Jubileos, el libro de Enoc, el libro de Adán y Eva, y diferentes libros considerados como apócrifos que se han encontrado en las cuevas de Qumran, pero que son de gran bendición cuando los estudiamos, cuando los escudriñamos, y nos ayudan a llenar algunos vacíos que nos quedan cuando estudiamos la Torá así de corrido. Vamos enriqueciendo, vamos a completando. Entonces no debemos quedarnos en lo primero, no debemos quedarnos en lo rudimentario. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Entonces, la vez pasada platicábamos, dialogábamos que era bueno llegar a un lugar y estar un tiempo ahí, pero hay que salir de ese lugar. Así como podemos ver, un río tiene que fluir. Tiene que fluir el agua en el río, porque si se estanca, si se detiene, entonces esa agua se pone verde, cambia de color, cambia de olor y se contamina y le salen tijerillas, le salen algunos bichos. El agua tiene que estar fluyendo. Entonces es bueno llegar a un punto, estar ahí, pasar un momento y después continuar. Y así tenemos que seguir por nuestras jornadas, por nuestros viajes. Bendito sea nuestro Abacados, porque así como el pueblo de Israel vivió sus jornadas hablando de este tiempo, así usted y yo, que ahora somos pueblo de Israel, que antes no éramos pueblo de Israel, que antes estábamos sin pacto, sin promesa, sin salvación, sin Torá, muertos en delitos y pecados, ahora
hemos sido redimidos, hemos sido justificados, salvados por la gracia de Mashiach y Yehoshua. Ahora tenemos pactos, tenemos promesas, tenemos salvación, tenemos Elohim y tenemos Torah. Tenemos la instrucción del Eterno, las leyes de la Torah. Así que está bien que haya un tiempo para lo básico, para los rudimentos, pero como nos dice el Sefer de los Ibrim, carta a los hebreos en el Brit Hadashah, tenemos que ir adelante a la perfección, y esto si el Eterno lo permite y lo concede, pero claro que lo permite y lo concede porque, mire, tenemos la vida y la oportunidad de estudiar su bendita Torah. Y el salmista nos decía en el Tejilín, Salmo 19, verso 7, que la Torah de Jehová es tan perfecta que convierte el alma. Y eso es lo que queremos hacer. El Tikkun Nefesh, pasar del nivel a nivel del alma e ir subiendo hasta el nivel Yehidá, si el Eterno así nos lo concede, y mantenernos ahí el mayor tiempo posible, conectados, entrados en el tiempo eterno. Aleluya. Por obra del Ruach HaKodesh. Está bien que haya un tiempo para los rudimentos, pero vamos adelante con el favor del Eterno. Así podemos empezar con las primeras estaciones, si estamos hablando de esos 200 años en Mizraim, en Ramesés y las ciudades aledañas, que lo vamos a ir estudiando más adelante. Después de tanto tiempo hay que salir de los rudimentos, como dice la carta a los hebreos, hay que ir a la perfección. Pero cómo llegar a la perfección de golpe, no se puede. Las cosas en el Eterno no son una varita mágica, no son como a veces nos han dicho, que tú vienes a las cosas del Eterno y todo cambia como por arte de magia. No es de esa manera. Hay que morir a una naturaleza, hay que morir a todo lo animal, terrenal y diabólico, y hay que nacer a una nueva naturaleza según Mashiach, porque así lo dice su bendita palabra. Es necesario que nazcamos de nuevo, y no por voluntad de carne, sangre o varón, sino por voluntad del mismo Eterno. Y así, ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder, de victoria en victoria, para gloria de nuestra Abacados, Jehová Sebaot. La palabra triunfo, la palabra victoria se oye muy bien, y todo lo deseamos. Pero la Escritura nos enseña que para llegar a ese lugar tenemos que ser pasados por el desierto, pues es en el desierto donde dice la bendita Torah que Dios nos muestra lo que hay en nuestro corazón, si habíamos de serle fieles o no habíamos de serle fieles. Entonces el Bamidbar, el desierto, tiene un gran propósito en nuestras vidas. Dice amén. Gloria sea al Eterno. Ese es el propósito del Bamidbar. Bendito sea nuestro Abacados. Bien, mis amados, continuemos pues. Entonces ya vimos lo que significa Masei, jornadas. Hablando de las experiencias espirituales que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel tuvo ahí en su salida, pero también como sombra profética de este tiempo, como usted y yo, como pueblo del Eterno, también hemos salido de los tiempos de esclavitud del pecado y hemos venido a una novedad de vida, a una nueva vida en Yahushua HaMashiach, Adón nuestro. Por lo cual el mismo Mashiach nos aconsejó, nos dejó dicho en su escritura, que busquemos el reino de Elohim. Obviamente al rey del reino, que es Yahushua HaMashiach, rey de reyes, señor de señores, y su justicia, que son las leyes de la bendita Torah, para que todo por lo que se afligen los hombres debajo del cielo os fuese añadido. Entonces no andamos tras lo añadido, sino que esperamos que todo eso sea añadido. Lo que hacemos nosotros es buscar al rey del reino, al reino y las leyes de su bendita Torah, que es su justicia. Damos gracias al Eterno Jehová Sebaot por el tiempo que sea necesario, o que ha sido necesario, porque ya llevamos ciertas jornadas, estar ahí. Quizá algunos todavía se encuentren en Ramesés, quizá algunos ya estén en Sucot, quizá algunos estén en el camino, quizá algunos estén bajo las pruebas, bajo las luchas y tribulaciones, en otras palabras, bajo las plagas que están azotando a este mundo. Pero damos gracias al Eterno porque a los que amamos a Él, a Elohim,
Todo lo que nos sucede nos ayuda a bien de acuerdo al llamado y al propósito de nuestra Abacadosh. Su llamado es a la salvación y su propósito tiene que ver con lo espiritual, con lo Kadosh, con lo eterno. ¿Lo cree? Y si lo cree, diga amén. Entonces lo que ha sucedido en su vida y en mi vida hasta aquí es una bendición. Y cuando salimos de un proceso y vamos a otro, vamos con la emoción hacia dónde nos dirige el Eterno, hacia dónde vamos. Ya salimos de una prueba, ya salimos de una lucha, de una tribulación y lo vemos como aguas que pasaron. Pero continuamos el camino y sabemos que vamos a llegar a otro punto, pero no sabemos qué vamos a encontrar ahí. Quiero invitarle al Brit Hadashah. Vamos a ir a la carta a los Romanos. Vamos a ver un pasaje de las Escrituras en el Brit Hadashah, la carta que el apóstol Pablo, Sheliach Shaul, le escribió a los Romanos. Vamos a ver ahí en el capítulo 10. Vamos al capítulo 10 de los Romanos en el Brit Hadashah. Cuando lo encuentre usted, dice amén. Yo aquí lo voy a buscar para gloria del Eterno. Aleluya. Mire lo que dice ahí. Capítulo 10 de los Romanos. Dice, hermanos, Ajín de Hayot, el deseo de mi corazón y mi oración al Eterno por Israel es para que sean salvos. Este era el deseo del apóstol Pablo, del Sheliach Shaul, para salvación. Y ese es el mismo deseo que tenemos, que todos seamos salvos. Bendito sea nuestro Abacados. ¿Usted también desea eso para todos? Amén. Estamos en el mismo Ruach. Pero ahora quiero invitarte al mismo Brit Hadashah, pero en la primera carta que el Sheliach Shaul, el apóstol Pablo, escribió a los Corintios. ¿Y cómo nos dice ahí en el versículo 1 en adelante? Dice, porque, vamos nuevamente, Beshem de Yehoshua HaMashiach, porque no quiero, hermanos, que pierdan el significado de lo que le pasó a nuestros padres. Hablando de nuestros padres en la fe, de los patriarcas, de los 12 príncipes y de su descendencia. Todos fueron guiados por la columna de nube y todos atravesaron el mar, hablando del mar de los juncos. Y con relación a la nube y al mar, todos se sumergieron en Moshe y también todos comieron el mismo alimento del Ruach, hablando del maná. Pero mira el verso 2. Con relación a la nube y al mar, todos se sumergieron en Moshe. Y Moshe dijo, el Eterno les levantará profeta de en medio de vuestro pueblo, de en medio de vosotros, como a mí, a él oiréis. Por eso ahora nuestra tevilá es Beshem de Yehoshua HaMashiach. Ciertamente él es el bautizador en Ruach HaKodesh y fuego. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Entonces en este capítulo podemos ver cómo el apóstol Pablo, en estos primeros versos y leyendo hasta el verso 14, podemos leer lo que dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. ¿Qué nube? La nube de gloria, la columna de nube que los acompañaba de día, y todos pasaron el mar de los juncos. Y empieza el Sheliach Shaul a llamar la atención a la Keilah, hacia las jornadas, hacia Masei, las jornadas que los padres vivieron en el Bamidbar, en el desierto. Lo que estamos viendo, las jornadas del pueblo de Israel, que hemos contado que son 42. Entonces le dice a la Keilah en los Corintios, no quiero que ignoréis, dice el Sheliach, es decir, que estas cosas que la Keilah no deben ignorar se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las benditas Escrituras tengamos esperanza. Entonces dice, no quiero que ignoréis. No quiero que ignoréis.
Ciertamente el Shiliach Shaul le escribió la carta a los Corintios, bueno, a la Cajal, lo que conocemos como iglesia en los Corintios. Pero hoy vamos a poner, vamos a ponernos nosotros ahí. Donde la palabra nos habla en el Brit Hadashah y nos aconseja que no quiere que nosotros, la Kehilá de Josué, ignoremos que todo esto está escrito para nuestra enseñanza. De manera que la bendita Torah es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en lo que es justo. Y lo que es justo es lo que el Eterno nos enseña. Entonces, por esta misma razón, Moshe fue mandado por el Eterno cuando Jehová Sebaot le manda decir, mire, escribe estas jornadas en orden. Es decir, el mismo Eterno estaba interesado y sigue interesado porque el Eterno está, valga la redundancia, en eterno presente. Aunque estamos escudriñando la bendita Torah en el tiempo cronológico en que fue escrita en el pasado, hablando del tiempo humano. Amén. Nos regresamos al tiempo de Moshe y nos damos cuenta que el Eterno le dice a Moshe, escribe estas jornadas en orden. Le está diciendo, mira, me interesa que esto no quede en el olvido, sino que lo escribas para estarle enseñando a mi pueblo, a mi Cajal, a mi Kehilá, que no solamente es un recuerdo histórico y arcaico o arqueológico, sino que es para vuestra enseñanza. Es para que aprendan, es para que tomen consejo, y hablando de un consejo sabio. Por eso el Shiliach Shaul dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. No quiero, hermanos, que ignoréis. Esto grábeselo hasta el alma. No debo de ignorar. ¿Por qué? Porque en la esfera espiritual, en las religiones en el mundo, se ha repetido una y otra vez y se ha gritado desde los púlpitos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia. De manera que cuando alguien que murió, alguien que caminó muerto en delitos y pecados, sin Dios, sin promesas, sin salvación, con un corazón anárquico, en rebeldía, sin temer a hombre o al Eterno, de momento se convierte, de momento viene a los caminos del Eterno y le dices, es que aquí las cosas son por gracia, no tienes que obedecer ninguna ley, ningún mandamiento, ya no estamos bajo esos mandamientos, son abrogados, son clavados en la cruz. Para alguien que caminó en anarquía, en rebeldía, en desobediencia, en deshonra, hombre, es miel, le agrada, le atrae, pero está desechando todo el Tanaj. Y el Shiliach Shaul, entendiendo eso, inspirado por el Ruach HaKodesh, dice, hey hermanos, Ahim Behayot, hermanos y hermanas, no quiero que ignoréis, porque cuando nos dicen no estás bajo la Torah de Moshe o la Torah de Jehová, sino bajo la gracia, entonces desechas todo el Tanaj y se levanta doctrina solamente de gracia, pero esa gracia se convierte en desgracia porque el alma no cambia, no se convierte, continúa en el nivel nefesh, en el nivel animal del alma. Y es necesario hacer ese tikkun nefesh, corregir ese nivel animal e ir en aliyah, ir en subimiento, llegar al nivel neshama, llegar al nivel yehidá con la ayuda y el favor del Eterno. Pero bueno, eso lo continuaremos en un ratito más. Vamos a ponerle pausa aquí, mis amados, y vaya por un tecito, un cafecito, un aperitivo y regresamos en un momento más, si el Eterno así nos lo concede. Aleluya, pero como Él es bueno y para siempre su misericordia, claro que nos lo concede. Vamos a un corte comercial, a unas cuantas alabanzas y nos vemos aquí en un ratito más. Beshem de Yehoshua HaMashiach, y la Kehilá dice, amén.